Continuando con la época medieval, otro de los acontecimientos que les comenté, vamos a tratar un rato sobre la Baja Edad Media. Mire, uno llega y dice, hola, alto debería de ser lo máximo. Pero aquí en la historia de la humanidad y en ese entonces, la Alta Edad Media como que viene a ser la Baja Edad Media, disculpen, la Baja Edad Media como que viene a ser algo como mejor acontecimiento. Baja Edad Media, que sigue un periodo, que comprende un periodo desde el siglo XI hasta el siglo XV, que es lo que prácticamente hoy en día los historiadores también nos llegan y nos dicen que prácticamente termina esa época de la Edad Media hasta el siglo XV. Pues obviamente no es que yo le esté diciéndole que es con exactitud. Hay muchos historiadores que nos llegan a comentar eso, termina la época medieval en esos entonces, en esa época del siglo XV. Una primera parte de la época Baja Edad Media es la llamada Edad Plena, la primera parte llamada Plena, que duraría desde el siglo V hasta el siglo prácticamente XIII. Es algo fuerte, algo que recorre muchísimos siglos. La segunda parte es una crisis del desmoronamiento comprendida hasta el siglo XIV. Esto es prácticamente la época Baja Edad Media. Son acontecimientos que lo vamos a tratar a desarrollar en estos momentos, porque es importante para ustedes como estudiantes de Derecho. Yo les decía anteriormente que era considerada como la toma de Bizancio. Ustedes recuerden cuándo empieza prácticamente, cuándo termina prácticamente ese imperio. En manos del Imperio Otomano, que es en 1453, que es el final de ese imperio. En esta época de la Edad Baja también tiene muchísima fuerza, porque es que muchísima fuerza el feudalismo. Yo les decía anteriormente, no es que sea un solo momento del desarrollo, pero en la Alta Edad Media Baja empieza el feudalismo. Y en esta época de la Baja Edad Media tiene mucha más fuerza el feudalismo. Y ese es otro acontecimiento. Lo tratamos anteriormente, cómo empezó, por qué se dio el feudalismo. El feudalismo en estos entonces coge mucha fuerza. Mucha fuerza. Y también como viene desarrollándose el feudalismo, también ahí juntos, también tiene desarrollándose mucha fuerza, es la iglesia. Aumenta su poder. Inclusive el feudalismo y la iglesia, los dos, unidos o desunidos, llegan a debilitar muchísimo al rey. Pues obviamente sabemos por qué sucedió el feudalismo y ahí muchísimo acapara son las guerras, como lo dije anteriormente. Guerras que de una u otra manera debilitan a cualquier tipo de gobierno y en esos entonces al rey. También en estos entonces, en la plena Baja Edad Media, también se llegan a consolidar muchos estados, distintos estados de Europa,
inclusive los que comentábamos anteriormente, los que yo les decía que se fue el señor Carlomagno. Hay otra parte también que nos interesa a ustedes, es políticamente cómo sucedió en esos entonces. Y hay políticamente que está dentro, que está la iglesia y el feudalismo. La iglesia y diferentes los reyes y emperadores son la iglesia, reyes y emperadores. Los emperadores pretendían obtener más autonomía políticamente, los emperadores, y dejar de estar sujetos a las instituciones eclesiásticas. Mire que la lucha también entre la monarquía, el rey y la iglesia siempre como que han tratado de llegar y no estar unidos, sino más bien separados. No solamente ahora, sino recordemos desde ese entonces. Pero al pesar del poder del monarca, por encima estaba la iglesia en esos entonces. Tenía mucho poder la iglesia. E inclusive, tanto poder que tenía, ellos, la iglesia, el papado, tenía la última palabra para nombrar a sus dirigentes. Mire qué tanta influencia ha tenido la iglesia. Hoy en día, si ustedes llegamos a hacer un poco de memoria hacia atrás, siempre la iglesia ha influenciado muchísimo para los gobernantes. Aunque sea de una u otra manera en sus púlpitos, en sus charlas, en la iglesia, siempre estarán llegando a decir por quién debemos nosotros llegar a elegir o no. Otra crisis que se unieron en los diferentes factores que produjo bastante impacto, tanto económico como demográfico y como político, también sucedió, desafortunadamente, la humanidad a medida que va creciendo, va extendiéndose, se va aumentando más comunidad, más, poblándose mucho más, es más peligroso a llegar a tener una gran cantidad de crisis. Y entre esas crisis que suceden en esos entonces son la llegada de las grandes hambrunas. ¿Por qué llegan las hambrunas en ese entonces? Por eso le digo consecuencia de algunos cambios climáticos. Desafortunadamente el hombre no solamente hoy en día ha cambiado la situación del clima, ha influenciado para que cambie el clima. Mire solamente de muchos años atrás. Mire que en plena edad baja media se presentan estas hambrunas. Y estas hambrunas obviamente son las que llegan a disminuir sus habitantes. Yo creo que estas hambrunas de pronto los podemos llegar a asemejar, similar a lo que nos está sucediendo hoy en día con el famoso virus. Es un virus también que sucedió también allá, en esos entonces. Pero recuerden, desafortunadamente, que pues, la medicina no está directamente, no hay nada de situaciones médicos expertos. Simplemente se enferman y a morir. Hoy en día, pues gracias a Dios, esperemos que
lo que estamos padeciendo, Colombia y el mundo, se nos llegue a solucionar lo más pronto posible. Obviamente esas hambrunas sucede y que también afecta a la parte de agricultura poco productiva, y obviamente la gente, lo que estamos viviendo hoy en día. Que no suceda aquí en Colombia y en el mundo, que se acabe los alimentos. Y obviamente, si no hay alimentos, sucede lo que está sucediendo hoy en día, o lo repito, las epidemias, que es lo que llegó a suceder también en esos entonces, una epidemia, la peste negra. La peste negra, o también que lo llaman la muerte negra, que también se sucede como una pandemia, lo que les dije anteriormente. Esta pandemia fue la más devastadora de esos entonces, desde en el siglo XIV, 1347 a 1353. Pues es difícil conocer el número de muertes de ese entonces, pero los historiadores nos llegaron a comentarnos que pasaron los 25 millones de habitantes. Imagínense en Europa en esos entonces. También, como toda pandemia, como toda muerte, como toda que va acabando a la humanidad, tiene su sitio de origen. Y aquí se cree que esa peste negra empezó en Asia, para después llegar al resto de Europa. Y prácticamente también tiene su centro, que comenzó en Mesina. Mesina, que es prácticamente una parte de Italia hoy en día. Y como siempre, nosotros la humanidad llegamos y decimos, alguien tiene la culpa. En esos entonces le echaron la culpa a los judíos como causantes de esa epidemia. ¿De qué manera? Intoxicaron y envenenaron los pozos. Esa es una de las, según los historiadores, los que nos comentan, prácticamente lo que llega a realizarse la peste negra.